Queridos amigos, estudiantes, profesionales del derecho, investigadores, arduos exploradores en la tarea de ofrecer perspectivas, posturas y por supuesto teorías tangibles a ser utilizadas por una sociedad tan necesitada de la misma. ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga. Les saluda gratamente el doctor abogado Mauri Rojas desde el Instituto de Formación Jurídica Simón Rodríguez, acá en la ciudad de Maracay. Hoy continuamos con este proceso de formación y de interpretación sobre la investigación cualitativa. En esta oportunidad, por supuesto, saciando, como siempre se los he comentado, el hambre, pero con conocimiento calificado, con conocimiento acreditado. Hoy vamos a conversar, vamos a intercambiar ideas sobre la hermenéutica jurídica, o mejor aún, hablar y establecer directamente la hermenéutica como método y por supuesto como una fuente de inspiración y de abordaje directamente empleado directamente en la investigación cualitativa. Como ustedes comprenderán, la hermenéutica como concepto indudablemente ha sufrido una metamorfosis semántica. Por supuesto, todo lo digo dentro de lo que es el compendio que refleja directamente la historia, porque durante largo tiempo la hermenéutica, reitero, como concepto, ha sufrido esa transformación, ha sufrido y ha experimentado procesos que han generado una evolución y, lógicamente, un recorrer bastante amplio. Por supuesto, desde el punto de vista etimológico, el término hermenéutica deriva directamente del griego hermeneuin, y esto está ligado directamente a las funciones de Hermes. ¿Quién es Hermes? Hermes es una figura filosófica, mitológica, que fuera el mensajero de los dioses y por ende a la experiencia de la transmisión de mensaje. Por ello es que la hermenéutica, fíjense cómo lo estoy señalando, ¿no?, aborda directamente esos procesos de transformación que a lo largo de la historia ella misma ha sufrido esta experimentación. Entonces, cada vez que leemos, cada vez que tratamos de hacer lectura, estamos interpretando y estamos de una u otra manera dando un mensaje. En primera instancia, un mensaje hacia nosotros mismos. Entonces, la hermenéutica va a abordar y va a reflejar cada una de esas interpretaciones que desde nuestro punto de vista ofrecen ciertas interpretaciones. Ofrece una precomprensión y, por supuesto, una comprensión directa. En virtud de todo esto, mis queridos estudiantes e investigadores, en aras, por supuesto, de favorecer su propio intelecto como investigadores, como exploradores, como antropólogos de la ciencia, he dispuesto para ustedes una información que le va a permitir directamente reconocer que la hermenéutica puede ayudarle como método, por supuesto, a realizar un trabajo de mejor manera y con una calidad significativa. Y por supuesto todo ello dentro de lo que implica el abordaje o el caminar directamente por la investigación cualitativa. Ahora, ¿por qué la hermenéutica nos puede ayudar directamente en apoyo a la investigación, a su investigación? Bueno, fíjense ustedes que directamente cuando nosotros nos adentramos directamente a la hermenéutica, la comprendemos desde un punto de vista, o como bien lo apreciaba en su momento Émile Coret, que fue uno de los fundadores o uno de los grandes intérpretes directamente de este método, y este importante filósofo practicante de la hermenéutica, que dejó grandes hallazgos, que nos dejó una gran cantidad de doctrina, entre ellos el libro denominado Las cuestiones esenciales de la hermenéutica, nos hace entender con claridad que la palabra hermenéutica, por supuesto desde un punto de vista totalmente lingüístico y teológico, en la actualidad, por supuesto, refleja básicamente una comprensión abierta sobre los términos bíblicos, sobre lo que representa directamente la palabra sagrada, y todo esto, esta comprensión, esta precomprensión incluso, la trasladamos directamente a otro tipo de texto. Por eso es que la hermenéutica en sí misma puede abordar otras ciencias, puede abordar otras disciplinas, puede ser utilizada para la comprensión de todo tipo de textos, por supuesto indistintamente, reitero, del escenario donde ella se pueda emplear. Entonces, de acuerdo directamente a la apreciación de nuestro querido maestro Émile Coret, esta analogía
por supuesto se desenvuelve y nace de la génesis directamente de la propia historia. Entonces, desprende incluso nuestro estimado profesor catedrático que la hermenéutica representa en sí misma, mis queridos estudiantes, un proceso de ¿qué? Un proceso de intelectualización o de intelección, un proceso de comprensión. Y lógicamente, de allí mismo, de este proceso de comprensión, de intelección, va a florecer directamente una interpretación que va a ser incluso hasta analizada por usted misma, y de allí se va a desarrollar directamente un diálogo que comúnmente nosotros desarrollamos, usted como investigador desarrolla al momento de generar o de ser partícipe directamente en una lectura de interés propio. Sostiene nuestro amigo Coret, que en relación a la hermenéutica he de pensar que esta representa una fuente inagotable, óigase bien, una fuente inagotable de debates fundamentales, y permanentemente se exponen grandes ideas de parte del ser humano que representan, por supuesto, en un momento determinado su propia experiencia de vida. Entonces, la explicación directamente y de la misma forma la aplicación de la hermenéutica, de acuerdo a lo que señala el filósofo a quien me estoy refiriendo, Émeric Coret, trata de explicar en una amplitud de formas, en una amplitud de valoraciones, el contenido de los textos. Usted le dará a ella una significación que incluso va a ir mucho más allá de un pensamiento o de una simple razón, de un razonamiento. La hermenéutica busca generar un universo de emociones, la hermenéutica busca generar un universo de pensamiento que de orden intelectual va a generar una cosmovisión apreciativa de lo escrito por otras personas. Émeric Coret utiliza un término que hoy lo traigo a colación, como lo es el término horizonte, y él se refiere básicamente a que el horizonte para él implica llamar a los perjuicios, aquellos perjuicios que por supuesto forman parte del pasado, y que en el presente, en algunas oportunidades, el intérprete o el investigador coloca a su propia disposición. Entonces, al momento de efectuar una lectura es importante despegarnos, deshacernos, delastrarnos directamente de los diferentes horizontes que pudiéramos tener, porque de lo contrario entonces no estaríamos haciendo no solamente una lectura correcta, sino que no pudiéramos entender el significado, qué es lo que busca dar a develar, cuál es ese código oculto que se muestra detrás de esa lectura. Y es precisamente ese código, lo oculto, lo que nosotros como investigadores tratamos de conocer y por supuesto de develar, que la sociedad la conozca. Entonces, todo ello representa la hermenéutica para Gadamer. Lógicamente que les estoy hablando en términos muy breves, porque la filosofía de Émeric Coret es bastante amplia y que en muchísimas oportunidades es utilizada al momento de realizar una forma de efectuar, metodológicamente hablando, ese proceso de análisis y de comprensión de los diferentes textos. Pero también en analogía con el pensamiento de Émeric Coret, tenemos otro de los filósofos que también es sumamente importante destacar en este momento, como lo es el pensamiento o la hermenéutica de Hans Gadamer. Ya les había comentado y narrado brevemente, habíamos paseado directamente por su vida. Gadamer, autor del libro La verdad y el método, donde se establece directamente, o donde él determina, de acuerdo a su perspectiva, claro está, que la verdad representa todo aquello que es propio del ser humano y que para él constituirá su mundo, su vida, su realidad. Y el método son las diferentes apreciaciones, son las diferentes estructuras que establece para desarrollarse a lo largo de la vida. Gadamer, como ustedes recordarán, un discípulo arduo de Heidegger, y declara abiertamente que la estructura esencial y la estructura existencial, cuando promulgó su libro Verdad y Método, haya una completa expresión en la comprensión histórica. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos interesa, conocer, dominar esas expresiones, dominar esos niveles de comprensión que debemos aplicar al momento de hacer una lectura. Entonces es importante
y de hecho es representado directamente en el círculo de la hermenéutica, que es un método de lectura el cual ya se los voy a explicar. Conocer la historia. El investigador se convierte al mismo tiempo en un historiador. El investigador se transforma en un indagador de la propia historia, vuelve a la historia, se compenetra con ella y así se apropia de un conocimiento, así se apropia de una filosofía, así se apropia de una perspectiva de acuerdo a la época en el que el autor del texto lo escribió. Y ya hablando un poquito sobre el círculo hermenéutico, bueno, de acuerdo a lo que establece Gadamer, él nos señala directamente que este método, el círculo hermenéutico, consta de 3 etapas fundamentales. La primera de ellas, que es la precomprensión fenomenológica, y esta busca establecer directamente el vínculo entre el prejuicio, el vínculo entre la tradición y el vínculo entre la autoridad. ¿Por qué es importante la precomprensión y por qué es interesante que reconozcamos directamente que ella va directamente hacia el nivel fenomenológico? Porque, insisto, el investigador también se transforma y evoluciona a ser un historiador y viaja al pasado para compenetrarse con el futuro, para compenetrarse con la situación vivida por el autor y establecer una conexión fenomenológica de los hechos, buscar el sentimiento, buscar el sentir, buscar el significado de las propias palabras que de orden escrito estableció el autor. La segunda es la comprensión, que básicamente representa una interpretación ontológica de esa misma secuencia a partir de la conciencia de la historia y la consecuencia de los propios efectos. Por eso es importante que precomprenda antes de tratar de comprender inicialmente. Todo involucra un proceso. Y una tercera fase o una tercera etapa es la interpretación. Y esta se utiliza para extraer las consecuencias epistemológicas desde un punto de vista totalmente metacrítico sobre los prejuicios. En todo esto, muchachos, estimados investigadores, destaca Gadamer en toda su obra, la cual por supuesto la recorre con una inmensa preocupación por el ser humano desde sus capacidades cognitivas, desde sus capacidades relacionadas y vinculadas con el lenguaje y su activez y su positivismo. Trae a la comparación hoy por hoy entre la filosofía, entre el mito, entre la religión, entre el arte, incluso hasta en la propia historia. Gadamer nos enseña a precomprender, Gadamer nos enseña a comprender, Gadamer nos enseña a interpretar. Y para ello se ideó directamente el método, el círculo hermenéutico, que le otorga a usted las diferentes herramientas que le van a propiciar, que le van a admitir a usted como investigador poder desarrollar una lectura y llevarla directamente a un hecho significativo. En consecuencia, como resultado de todo lo dicho, Gadamer parte directamente de una filosofía que, insisto, es conocida como la hermenéutica de Gadamer. Él incluso considera que la hermenéutica no es un saber teórico, sino más bien una práctica, es una aplicación donde el sujeto no puede, es decir, el investigador no puede separarse a sí mismo colocándose él como un objeto de conocimiento, porque de lo contrario se estaría desmembrando, él se estaría separando directamente de la acción moral. El método hermenéutico va completamente vinculado, se estrecha, hace lazos directamente con el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El investigador. La hermenéutica en sí misma para Gadamer va a representar un instrumento que debe tener en cuenta el sujeto y sus condiciones, pero desde la conciencia que ellos mismos producen a través de la interpretación, desde la conciencia que ellos mismos producen a través de la comprensión de lo observado, de la comprensión de la lectura, de la comprensión de lo que intenta el autor expresar en ese escrito. Entonces, la hermenéutica, ¿cuál es la finalidad? Interpretar. Esa es la finalidad básicamente de la hermenéutica, y usted como investigador va a recurrir a ella como método al momento, por supuesto, de ser esta seleccionada para apoyar la investigación cualitativa, la cual ha sido seleccionada por su persona. Fíjense ustedes que Gadamer afirma que cuando se interpreta un texto, hermenéuticamente hablando, por supuesto, se está en el juego de la historia intelectual, se está en el juego de la historia efectual, por supuesto, de su propio significado, porque toda historia tiene significados diversos de acuerdo a la mirada, de acuerdo a la perspectiva, de acuerdo a la postura de quien lo manifiesta bajo la mirada de un escrito o bajo la lupa de un escrito.
o utilizando un escrito para ello. Entonces, una hermenéutica adecuada debe mostrar, por supuesto, en la comprensión una realidad. Esa realidad es la que manifiesta a través de la escritura el autor. Es por ello que en este sentido, el adaptarse directamente al sentido del texto y adaptarla a la situación concreta en la que se habla es una labor que constantemente deberá ser desarrollada por usted como investigador. Dicho esto, entendemos entonces que, de acuerdo a la filosofía de Gadamer, claro está, que es uno de los filósofos o una de las lecturas que ha creado este filósofo más importante y que se desarrolla con mayor frecuencia dentro de la investigación o al momento de efectuar una investigación de orden cualitativo. Gadamer señala que la comprensión debe entenderse como parte de un acontecer, que la comprensión debe adecuarse directamente a un sentido en el que se forma y se concluye todo enunciado, tanto de parte del actor que la emitió como al momento de ser leída e interpretada por el receptor. Es decir, usted como investigador que a la postre se va a convertir o va a evolucionar en un intérprete. ¿Por qué? Porque busca conversar con la tradición a través del texto, porque se adentra en la historia, porque busca entenderla y busca entenderse a sí mismo desde la otredad. Entonces la comprensión la va a lograr usted mediante un acto de interpretación que tiene lugar directamente a través del diálogo, ese diálogo entre usted y el mundo, ese diálogo entre el mundo y usted y todo lo que lo rodea. Y es por ello que en cuanto a la investigación se refiere, la hermenéutica pasa a ser uno de los métodos de mayor utilidad para usted como investigador. Entonces, le sugiero enormemente que aborde la lectura directamente de Émeric Oret. Les recomiendo el libro Las cuestiones esenciales de la hermenéutica y el libro Verdad y Método, escrito directamente por este último de los filósofos a quien le acabo de hacer mención, en este caso, que es el Hans Gadamer. Por cierto, este último señalaba incluso que la hermenéutica no debe limitarse en ningún momento a un conjunto de instrumentos, a un conjunto de técnicas para realizar o para efectuar una explicación de los textos. La hermenéutica en sí misma intenta ver los problemas dentro del mismo horizonte general de la interpretación misma. Es usted, a través de la lectura, quien busca adentrarse en ella, por supuesto, implicando en ella una cantidad de dimensiones tales como la lectura, como la explicación y por supuesto como la traducción, porque a fin de cuentas usted tendrá que emplear directamente estas dimensiones de conocimiento o estas dimensiones que dentro de la hermenéutica son necesarias aplicar. ¿Por qué la lectura? Porque la lectura, a pesar de ser una forma silenciosa de comunicarse con el texto, también es una manera encubierta de generar una interpretación oral de parte de usted como investigador. Por supuesto que todo ello va complementado con una explicación que nace directamente de su persona como consecuencia de una interpretación, como consecuencia de un análisis, por supuesto haciendo énfasis en el aspecto discursivo de la comprensión. Entonces los textos, el diálogo se va a generar directamente a través de esa unión entre usted y el texto. También les comentaba que se convierte usted en un traductor. Bueno, tanto la interpretación como la traducción pudiera considerarse lo mismo. Sin embargo, usted, su función, su tarea, básicamente va a consistir directamente en un proceso de negociación de los significados, directamente entre los significados de quién, entre el productor y el receptor del texto. El productor del texto es quien lo emite y el receptor del texto es quien lo recibe, donde por supuesto la traducción nunca va a ser literal, sino más bien el objetivo del traductor, el objetivo de usted como intérprete, el objetivo de usted como la persona que va a transmitir ese mensaje, va a ser el de producir un texto nuevo, que es una consecuencia, que es el resultado de una nueva traducción. Por supuesto, todo esto va a tener el mismo significado que el texto original, pero va a ser expresado de manera diferente, de manera natural, de manera totalmente creativa de parte del receptor, es decir, usted como investigador. Entonces, la tarea básicamente del investigador va a ser interpretar un texto, empleando para ello, lógicamente, el círculo hermenéutico, que implica la precomprensión, la comprensión y la interpretación. El enfoque siempre será darle un significado
a la lectura, darle un significado al texto directamente, asumiendo directamente una conciencia que forma parte y que se vincula de una manera completamente abierta a la historia y por supuesto a las diferentes cosmovisiones que nacieron directamente de quien produjo el texto. Entonces, mis estimados compañeros, amigos investigadores, la hermenéutica como método en la aplicación de la investigación cualitativa también forma parte de una cantidad de herramientas que de orden metodológico usted como investigador puede utilizar abiertamente. Particularmente se lo sugiero porque la hermenéutica se aplica en la variedad o en la totalidad de la variedad existente, de la existencia de los textos jurídicos, textos en las ciencias sociales, textos en las ciencias asistenciales, los textos en materia educativa, todo. Esa interpretación, esa precomprensión e inicialmente esa precomprensión nos dará a nosotros las diferentes herramientas para poder desarrollar o para poder develar un nuevo significado, un nuevo concepto, un nuevo horizonte, que como bien se los había comentado, para nosotros será un horizonte nuevo, será una forma de ver la vida diferente, novedosa, por supuesto, dado que en todo momento la interpretación de los textos, conocida como hermenéutica, ofrece esa cantidad de ventajas. Entonces, la hermenéutica, ya para finalizar, proporciona una alternativa adecuada para la interpretación de los textos. La interpretación hermenéutica, recuerden ustedes que ha sido empleada en las investigaciones de diversas disciplinas y los resultados han sido totalmente exitosos. La práctica de la hermenéutica para usted como investigador se involucra directamente en un proceso dialéctico en el que se explora la historia del texto, se explora la historia del autor y por supuesto las estructuras del pensamiento. Dialoga usted con el texto, interroga usted el texto y se interroga a sí mismo y busca respuestas a las preguntas, así como también trata de interpretar el texto en un recorrido de ida y vuelta entre las partes y entre un todo. Entonces, mis estimados compañeros, estudiantes de Derecho, estudiantes de Metodología de Investigación, público general, investigadores, muchísimas gracias. Recuerden ustedes alimentarnos de el mejor elemento en esta área, como lo es el conocimiento. Dios me lo bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.